Los integrantes del equipo son Ayala Medellín Anet Elizabeth, Espinosa Esteves Eric de Jesús, González Medellín Yasmín Alejandra, Martínez Ortiz Jorge Ernesto, Rodríguez Martínez Arlet Gabriela, Wong Moreno Ana Paulina. ¿Qué es el Six Sigma? Six Sigma es una metodología de trabajo para conseguir la máxima eficiencia de los procesos analizando su variabilidad y proponiendo soluciones basadas en datos. Seis Sigma o Six Sigma, por su expresión en inglés, es una metodología de mejora de procesos centrada en la reducción de la variabilidad de los mismos, consiguiendo reducir o eliminar los defectos o fallos en la entrega de un producto o servicio al cliente. La meta de Six Sigma es llegar a un máximo de 3 o 4 defectos por millón de eventos u oportunidades, mejor conocido como DPMO, entendiéndose como defecto cualquier evento en que un producto o servicio no logra cumplir los requisitos del cliente. La historia del Six Sigma fue creada en Motorola por el ingeniero Bill Smith en la década de los 80. Posteriormente, en 1991, se implanta la metodología Six Sigma en Allied Signal. A esta implantación le siguen numerosas iniciativas como la de Texas Instruments, si bien no es hasta que Jack Welch implanta la metodología en General Electric cuando se consiguen resultados impactantes y se difunde a nivel internacional la potencia del enfoque Six Sigma. Durante la década de los 90, numerosas empresas han introducido esta novedosa pero a la vez experimentada técnica dentro de sus organizaciones, tales como Bombardier, CB, Sony, Polaroid Corporation, Toshiba, etc. En España está siendo aplicada por importantes empresas como por ejemplo Sony, Ford, Ericsson, Enusa, General Electric. El enemigo de Six Sigma o Six Sigma es la variabilidad definida como la desviación respecto al nivel objetivo. Para ello, Six Sigma o Six Sigma requiere el uso intensivo de numerosas herramientas estadísticas con el objeto de eliminar la causa de la variabilidad de los procesos y alcanzar el mínimo posible de efectos, reduciendo así drásticamente los costes de la no calidad y alcanzando la máxima satisfacción del cliente. El interés en Six Sigma creció de manera asombrosa. Por lo menos el 25% de las empresas listadas en la Fortune 200 aseguran tener un programa serio de esa índole, y entre ellas se encuentra Ford Motor, Bank of America, Eastman Kodak y DuPont. En junio de 2001, durante una conferencia sobre mejora de rendimiento, se interrogó a los participantes sobre el uso de Six Sigma en sus empresas. De las 65 encuestadas, 40 estaban aplicando la metodología y casi todas las restantes tenían planes de empezar muy pronto. Los esfuerzos de las empresas no son menores. Ford, por ejemplo, capacitó a 2.500 Black Belts y tiene casi 2.000 proyectos en marcha. Funciones del Six Sigma. Para una exitosa implementación de Six Sigma o Six Sigma se deben seguir prácticas sensatas de personal y en metodologías técnicas. Para la implementación de Six Sigma o Six Sigma se deben seguir las siguientes prácticas de personal. Líderes ejecutivos comprometidos con Six Sigma y que promuevan en toda la organización sus actividades. Líderes que se apropien de los procesos que deben mejorarse. Capacitación corporativa en los conceptos y herramientas de Six Sigma.
Determinación de la dificultad de los objetivos de mejoramiento. Refuerzo, continuos y estímulos. Objetivos principales del Six Sigma. Su objetivo se centra en la concepción de un índice DPMO, defectos por millón de oportunidades, no superior a los 3 o 4 defectos por millón. Entiendo por defecto todo aquel elemento del producto o servicio que cause la insatisfacción de un cliente, como se muestra en la tabla que se pone en esta imagen. Cuando uno tiene un 0 de nivel en Six Sigma de 93.333, el rendimiento es 6.68%. Cuando el nivel es 1, son 690.000, cuando el rendimiento es el 30.85%. Cuando llega a tener el 6, el 3.4 de DPMO, el rendimiento es el 99.999.7%. Principios del Six Sigma. Liderazgo comprometido de arriba hacia abajo. Esta metodología implica un cambio en la fórmula de realizar las operaciones y de tomar decisiones. La estrategia se apoya y compromete desde los niveles más altos en la dirección y la organización. Six Sigma se apoya en una estructura directiva que incluye personal a tiempo completo. La forma de manifestar el compromiso por Six Sigma o Six Sigma es creando una estructura directiva que ingre líderes de negocio, de proyectos, expertos y facilitadores. Cada uno de los líderes tiene roles y responsabilidades específicas para formar proyectos de mejora. Entrenamiento. Cada uno de los actores del programa de Six Sigma o Six Sigma requiere entrenamientos específicos. Varios de ellos deben tomar un entrenamiento amplio, conocido como currículum de Black Belt. Acreditación orientada al cliente y enfocada a los procesos. Esta metodología busca que todos los procesos cumplan con los requerimientos del cliente y que los niveles de calidad y desempeño cumplan con los estándares de Six Sigma. Al desarrollar esta metodología se requiere profundizar en el entendimiento del cliente y sus necesidades. Con base en ese estudio sobre el cliente se diseñan y mejoran los procesos. Dirigida con datos. Los datos y el pensamiento estadístico orientan los esfuerzos de esta metodología. Los datos son necesarios para identificar las variables de calidad, los procesos y áreas que tienen para ser mejoradas. Se apoya en una metodología robusta. Se requiere de una metodología para resolver los problemas del cliente a través del análisis y tratamiento de los datos obtenidos. Los proyectos generan ahorros o aumento en ventas. El trabajo se reconoce. La metodología Six Sigma o Six Sigma plantea proyectos largos. Six Sigma o Six Sigma es una iniciativa con horizonte de varios años, con lo cual integra y refuerza otros tipos de iniciativa. Six Sigma o Six Sigma se comunica. Los programas de Six Sigma o Six Sigma se basan en una política intensa de comunicación entre todos los miembros y departamentos de una organización y fuera de la organización. Con esto se adapta esta filosofía en toda la organización. Procesos de Six Sigma. El proceso de Six Sigma o Six Sigma se caracterizan por 5 etapas concretas. Las 5 etapas de DMAIC. DMAIC, por sus siglas en inglés, Define, Measure, Analyze, Improve and Control. D de definir. Definir consiste en concretar el objetivo del problema o defecto y validarlo a la vez que se define los participantes del programa. M. Consiste en entender el funcionamiento actual del problema o defecto. A. Analizar. Pretende averiguar las causas reales del problema o defecto. Y. Mejorar.
permite determinar las mejoras procurando minimizar la inversión a realizar. C. Controlar. Se basa en tomar medidas con el fin de garantizar la continuidad de la mejora y valorarla en términos económicos y de satisfacción al cliente. Otras metodologías derivadas de estas son DMA-DOV y PDCA-SDA-CA. ¿Qué quiere decir? El DMA-DOV quiere decir definir, medir, analizar, diseñar, optimizar y verificar. Las siglas PDCA y SDVA quiere decir planificar, ejecutar, verificar y actuar, o estandarizar, ejecutar, verificar y actuar. Concepto de DMAIC. D. De definir. En la base de definición se identifican los posibles proyectos Six Sigma que deben ser evaluados por la dirección para evitar la inadecuada utilización de recursos. Una vez seleccionado el proyecto, se prepara y se selecciona el equipo más adecuado para ejecutarlo, asignándole la prioridad necesaria. En esta fase deben responder las siguientes preguntas. ¿Qué procesos existen en su área? ¿De qué actividades o procesos es usted el responsable? ¿Quién o quiénes son los dueños de estos procesos? ¿Qué personas interactúan en el proceso directa e indirectamente? ¿Quiénes podrían ser parte de un equipo para cambiar el proceso? ¿Tiene actualmente información del proceso? ¿Qué tipo de información tiene? ¿Qué procesos tienen mayor prioridad de mejorarse? Definición de la M. Medir. La fase de medición consiste en la caracterización del proceso, identificando los requisitos clave de los clientes, las características claves del producto o variables del resultado, y los parámetros, variables de entrada, que afectan al funcionamiento del proceso y a las características o variables clave. A partir de esta caracterización se define el sistema de medida y se mide la capacidad del proceso. En esta fase deben responderse las siguientes preguntas. ¿Sabe quiénes son sus clientes? ¿Conoce las necesidades de sus clientes? ¿Sabe qué es crítico para su cliente derivado de su proceso? ¿Cómo se desarrolla el proceso? ¿Cuáles son sus pasos? ¿Qué tipo de pasos compone el proceso? ¿Cuáles son los parámetros de medición del proceso y cómo se relacionan con las necesidades del cliente? ¿Por qué son esos los parámetros? ¿Cómo obtiene la información? ¿Qué exactitud o precisión tiene su sistema de medición? Definición de la A. Analizar. En la fase de análisis, el equipo evalúa los datos de resultados actuales e históricos. Se desarrollan y comprueban hipótesis sobre posibles relaciones causa-efecto, utilizando las herramientas estadísticas pertinentes. De esta forma, el equipo confirma los determinantes del proceso, es decir, las variables clave de entrada o pocos vitales que afectan a las variables de respuesta del proceso. En esta fase deben responderse las siguientes cuestiones. ¿Cuáles son las especificaciones del cliente para sus parámetros de medición? ¿Cómo se desempeña el proceso actual con respecto a estos parámetros? Muestre los datos. ¿Cuáles son los objetivos de mejora del proceso? ¿Cómo lo definió? ¿Cuáles son las posibles fuentes de variación del proceso? Muestre cuáles y qué son. ¿Cuáles de esas fuentes de variación controla y cuáles no?
De las fuentes de variación que controla, cómo las controla y cuál es el método para documentarlas. Monitoriza las fuentes de variación que no controla. Definición de la letra I. Improve, en español, mejorar. En la fase de mejora, improve en inglés, el equipo trata de determinar la relación causa-efecto, relación matemática entre las variables de entrada y la variable de respuesta que interese, para predecir, mejorar y optimizar el funcionamiento del proceso. Por último, se determina el rango operacional de los parámetros o variables de entrada del proceso. En esta fase deben responderse las siguientes cuestiones. ¿Las fuentes de variación dependen de un proveedor? Si es así, ¿cuáles son? ¿Quién es el proveedor? ¿Qué está haciendo para monitorearlas y o controlarlas? ¿Qué relación hay entre los parámetros de medición y las variables críticas? ¿Interactúan las variables críticas? ¿Cómo lo definió? ¿Qué ajustes a las variables son necesarios para optimizar el proceso? ¿Cómo lo definió? C. Controlar. La fase control consiste en diseñar y documentar los controles necesarios para asegurar que lo conseguido mediante el proyecto Seis Sigma o Six Sigma se mantenga una vez que se hayan implementado los cambios. En esta fase deben responderse las siguientes cuestiones para las variables ajustadas. ¿Qué exactitud o precisión tiene su sistema de medición? ¿Cómo lo definió? ¿Cuánto se ha mejorado el proceso después de PERO? ¿Cómo lo definió? ¿Cómo mantiene los cambios? ¿Cómo monitorea los procesos? ¿Cuánto tiempo o dinero ha ahorrado con los cambios? ¿Cómo lo está documentando? Estructura en la humanidad del Six Sigma. Director Six Sigma. Define los objetivos estratégicos del programa, las responsabilidades, selecciona el proyecto y los equipos que formarán parte de él de acuerdo con el objetivo. También comunica y difunde el programa. Altos directivos, Champions. Son los directores de área quienes proveen la dirección estratégica y recursos para apoyar a los proyectos por realizar. Cinturones negros, maestros, Master Black Belts. No siempre existe personal seleccionado y capacitado que ha desarrollado actividades de cinturón negro y coordinan, capacitan y dirigen a los expertos cinturones negros en su desarrollo como expertos Six Sigma. Por lo tanto, son buenos conocedores de la metodología con amplia experiencia en el campo. Cinturones negros, Black Belts. Expertos técnicos que generalmente se dedican a tiempo completo a la metodología Six Sigma. Son los que asesoran, lideran proyectos y apoyan en mantener una cultura de mejora de procesos. Se encargan de capacitar a los cinturones verdes. También tienen la obligación de encontrar y proponer mejoras. Cinturones verdes, Green Belts. Expertos técnicos que se dedican en forma parcial a actividades de Six Sigma. Se enfocan en actividades cotidianas diferentes de Six Sigma, pero participan o lideran proyectos para atacar problemas de sus áreas. Por último, los resultados. Conceptualmente, los resultados de los proyectos Seis Sigma o Six Sigma se obtienen por dos caminos. Los proyectos consiguen, por un lado, mejorar las características del producto o servicio, permitiendo conseguir mayores ingresos, y por otro, el ahorro de costes que se deriva de la disminución de fallos o errores de los menores tiempos de ciclo en los procesos. Así,
Las experiencias de las compañías que han decidido implantar Six Sigma o Six Sigma permiten indicar desde cifras globales de reducciones del 90% del tiempo de ciclo o 15.000 millones de dólares de ahorro en 11 años. Aumentos de productividad de 6% en 2 años son los resultados de AlixSignal, hasta los más recientes de entre 700 y 1.000 millones de dólares de ahorro en un año de General Electric.